como les indiqué en la invitación, la idea de esta charla básicamente es hablar de los conceptos generales y básicos, como el día a día que manejamos, si somos exportadores o importadores, ¿cierto? De todas formas, en algún momento vamos a tocar de pronto algo referente a las cuentas de compensación. Sin embargo, el fuerte hoy es, como les indicaba, los medios de pago internacionales, la canalización, la monetización y lo más importante es la legalización, que a raíz de no hacer una correcta legalización se presentan grandes sanciones. Pues obviamente en cuanto al régimen cambiario vamos a tener pues de pronto grandes sanciones, pero en la parte de legalización se presentan mucho más y vamos a mirar pues como de manera general cuáles son las sanciones o el régimen sancionatorio para esta parte, que es pagos y pues como todo lo referente a las importaciones y a las exportaciones, porque como sabemos el régimen cambiario es muy amplio y pues hay gente que es muy experta en este tema. Yo lo manejo de manera práctica, como les dije, en INPO y EXPO, pero sabemos que hay inversión extranjera y otro tipo de cosas, pues que hay expertos para este tema. Les indico y les reitero, aquí vamos a hablar pues como de manera general de los aspectos que de pronto nos pueden afectar en el día a día cuando importamos y cuando exportamos, ya sea de manera tradicional, es decir, por puerto a aeropuerto, o cuando lo hacemos a través de la modalidad de courier, que también es muy válida, y ahí también he visto que se presentan muchas fallas, porque las empresas creen que porque hacen una importación pequeña por courier, o por el contrario una exportación, no tienen que hacer nada, y de pronto reciben el pago de manera inadecuada. Entonces, por eso quise crear esta charla, ¿listo? Cualquier dudita, como les indiqué, Jennifer va a estar pendiente en el chat de las preguntas y me las va transmitiendo a mí a medida que vayamos en la presentación. Claudia, hola, ¿cómo estás? Por ahí te vi. Hola, ¿cómo estás, Alexa? Qué pena contigo. Es que vengo conduciendo y se me zafó el teléfono, entonces me tocó volverme a Claro unir. que sí, no te Buenas preocupes. tardes. Buenas Muchas tardes, gracias. ¿me escuchan bien y ven la presentación? Sí, Sí, gracias. sí, se ve. Bueno, Sí, se ve perfecto. bien. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, entonces empecemos. Como les indiqué, pues los temas que vamos a ver básicamente son los medios de pago internacionales para importación y exportación, pues como los normales, porque hay endeudamiento externo, que hay prefinanciación. Ese tema pues no lo vamos a tocar, ¿cierto? Sino que es como lo básico, como les indico, del día a día. ¿Qué es la canalización? ¿Qué es la monetización? De manera general, ¿cómo se hace pues actualmente en los bancos que muchas veces utilizan pues de sucursales virtuales? Y una de las cosas delicadas pues que he visto también la legalización de las divisas, tanto de importación y exportación. Y dentro de esto que tratamos, vamos a mirar las sanciones principales. Bueno, de pronto para los que no me conocen, no es primera vez que están en estos espacios, yo normalmente cada mes o cada 2 meses hago charlas de diferentes temas, normalmente es de trámites de exportación, declaraciones juramentadas, certificados de origen, muy enfocado a la parte de exportación, pero viendo como la necesidad de personas que me consultan con frecuencia pues en mis redes sociales, decidí crear esta charla. Como les digo, no soy experta en régimen cambiario, hay gente muy experta que ustedes pueden ver en las diferentes redes sociales que abarcan todo el mundo que es el régimen cambiario. Yo lo sé manejar, pero muy enfocada, vuelvo y reitero, a INPO y a EXPO, listo. Yo soy consultora en comercio exterior hace ya más de 23 años. Actualmente pues trabajo con diferentes empresas de diferentes sectores, la mayoría del sector textil confección. Sin embargo, también trabajo con empresas que importan del sector de la madera, también importo confecciones y manejo diferentes, pues como les digo, diferentes industrias. También soy facilitadora de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Yo vivo pues acá en el Oriente Antioqueño. Y pues me gusta mucho pues la docencia, entonces por eso me gusta pues como crear estos espacios. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar como un poquito de teoría, pues como para contextualizarlos en qué es el régimen cambiario. Entonces de pronto al principio va a ser como un poquitico pesadito, pero ya después va a fluir.
El régimen cambiario entonces en Colombia se refiere pues obviamente a todo el conjunto y las normas que se refieren al intercambio de la moneda extranjera en el país. Estas son diseñadas para controlar y supervisar el mercado de las divisas. ¿Listo? No en todos los países se maneja el régimen cambiario. Aquí en Colombia pues se maneja, como sabemos, debido pues como al historial que hemos tenido de narcotráfico y de todos estos dineros mal habidos. Entonces, a raíz de eso, pues aquí en Colombia es muy riguroso la entrada y la salida de las divisas. En Colombia, el Banco de la República es como el que emite o define la normatividad que debemos seguir en cuanto al régimen cambiario. Sin embargo, la DIAN es la que hace el control, pues de manera general, en el caso de nosotros como importadores y exportadores, quienes nos van a controlar o a sancionar va a ser la DIAN. Ya para otro tipo de operaciones dentro del régimen cambiario, intervienen en ese tipo de control la Superintendencia Financiera de Colombia, que regula a los IMC, y la Superintendencia de Sociedades, que ya regula todo lo referente a las inversiones extranjeras y colombianas en el exterior, además del endeudamiento externo. Pero este endeudamiento externo ya es como para otro tipo pues como de endeudamiento, no es el endeudamiento que nosotros como empresas hacemos normalmente en nuestras operaciones de IMPO, de EXPO, porque ya eso sí está regulado pues específicamente por la DIAN, ¿cierto? Entonces ya sabemos, el Banco de la República es quien emite la normatividad, pero finalmente el que la controla que todo esté en orden es la DIAN, para el caso pues particular de nosotros. Existe una normatividad que es la resolución externa 1 primera, pues 1 de 2018, que es como la ley macro del régimen cambiario colombiano. Y ya la circular reglamentaria, que esa pues también la conocemos, es la circular, que es el documento que ya define como los procedimientos o como ya lo que se tiene que llevar a la práctica dentro de este régimen cambiario. ¿Listo? Entonces, como para que nos contextualicemos en la normatividad. De manera general, aquí, pues aunque no vamos a tocar el tema puntual de cuentas de compensación y la información exógena, de todas formas sí les voy a mencionar cositas porque pues dentro de todo es importante y hay empresas que manejan cuentas de compensación, entonces vamos a tocar algunos aspectos de esto, ¿listo? Y la resolución 180 de 2024 ya busca una reglamentación integral básicamente para todos los sistemas de información cambiaria del Banco de la República, ¿cierto? Porque nosotros, las empresas que manejan las cuentas de compensación, tienen que pasar unos informes mensuales al Banco de la República y trimestrales a la DIAN. Entonces, esta resolución, junto con la última resolución que viene a ser como la segunda parte, la resolución 204 del 3 de abril del 2025, ya son los que regulan cómo debemos transmitir esa información ya a la DIAN, porque ya digamos ya quedó estipulado con Banco República, lo seguimos haciendo normalmente mes a mes. Sin embargo, desde el 2024 del año pasado estaba suspendida para transmitir la información exógena a la DIAN correspondiente, pues en este caso que nos compete a las cuentas de compensación. Ya con esta nueva normatividad, ya tenemos plazo de ponernos al día en todos esos informes que dejamos de presentar hasta el mes de octubre, ¿cierto? Entonces, esta es como la que va a regular y nos da las pautas de todos los formatos que llegan y cómo lo debemos transmitir a la DIAN. La verdad, pues soy honesta, yo solamente le manejo la cuenta de compensación a una empresa y soy realista y soy honesta también, que la verdad no he hecho, pues no me he puesto como a estudiar bien la norma para poder hacer y ponerme al día pues en estos informes. Cuando lo haga, pues seguramente haremos una charla muy coquita y muy práctica dentro de lo poco que yo sé, porque como les digo y les reitero, hay gente pues muy especializada en estos temas, ¿listo? Y como les indico, entonces, esta resolución y la 180 corresponden básicamente al manejo de las cuentas de compensación. Se los traigo es como para que ustedes, digamos, como de pronto escuchan tanta cosa, entonces muchas veces dicen, ay, eso sí me compete o no me compete. Entonces, de manera general, estas normas son para las cuentas de compensación. Bueno, y ya en cuanto a lo que nos compete pues del régimen cambiario en general, tenemos el decreto ley 2245 del 2011, que es donde está compilado o donde se agrupa el régimen sancionatorio, es decir, cómo sanciona
la DIAN cuando, digamos, tenemos alguna infracción cambiaria, ¿listo? Entonces, esos son como, de manera general, la normatividad que regula, eh, que regula el régimen cambiario colombiano. Bueno. Listo, entonces, como sabemos, entonces tenemos un régimen cambiario que es básicamente que controla el ingreso y la salida de las divisas y hay, dentro de todo esto, hay un mercado regulado y un mercado libre. A nosotros nos compete el mercado regulado porque nosotros manejamos operaciones de importación y exportación. ¿Quiénes son los intermediarios cambiarios? Es decir, que nosotros cuando vamos a hacer pagos al exterior o vamos a recibir pagos, sí o sí lo debemos hacer a través de un intermediario cambiario, como es un banco comercial, que es como lo que normalmente nosotros como exportadores e importadores manejamos, ¿cierto? Como pueden ver, las operaciones de obligatoria canalización está la importación y exportación de bienes, ¿cierto? Que es lo que nos compete. Acá, como pueden ver, dentro de las preguntas que me habían hecho cuando se inscribieron, era la parte de exportación de servicios. La norma como tal no indica que sea de obligatoria canalización, es decir, yo puedo recibir el dinero, yo ofrezco un servicio, obviamente tengo pues como un contrato, tengo mi factura y tengo todo soportado y yo puedo recibir este dinero como quiera, no necesariamente a través del mercado, de un intermediario del mercado cambiario. Sin embargo, pues yo considero, pues una opinión muy personal, que si yo estoy ofreciendo un servicio al exterior, pues sí, muy bueno de una vez uno tener como organizado y recibir sus pagos normal a través de un intermediario del mercado cambiario, como para que todo nos quede como organizados. Pues es como una opinión personal, sin embargo, no está hasta el momento dentro de las operaciones obligatoriamente para canalizarse, ¿sí? Bueno, entonces como habíamos visto, la exportación de bienes debe ser canalizada y tenemos hasta 6 meses siguientes a la fecha de su recibo para poderlas ya declararlas pues como ante el Banco de la República y ante la DIAN como un dinero que yo recibí de exportación. Entonces aquí nos dice que los residentes deberán canalizar a través de un IMC las divisas provenientes de sus exportaciones, incluidas las que reciban en efectivo directamente del comprador del exterior, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de su recibo, correspondiente tanto a exportaciones ya realizadas como a las futuras, porque de pronto puede ser que yo reciba un pago anticipado y de pronto por mi proceso de producción se demore mucho, ¿cierto? O pueda pasar alguna cosa y yo recibo un dinero y yo tengo la obligación de informarlo al Banco de la República y a la DIAN a través de mi banco comercial, porque yo nunca, pues yo como exportador, yo nunca hago estos informes directamente a Banco República y a la DIAN, sino que lo hago a través de mi banco comercial con los formatos que ellos manejan, ¿cierto? Entonces, aquí es importante esta fecha de 6 meses. ¿Por qué dice que incluye las que reciban efectivo directamente del comprador? Porque dentro de la norma eh, nos permite recibir dólares en efectivo por pago de exportación. Sin embargo, yo ya inclusive lo quité de las presentaciones porque es una forma muy arriesgada de recibir el pago de una exportación. ¿Por qué? Porque listo, nosotros hacemos todo el proceso que el banco comercial nos indique, que la verdad es demasiado engorrosa porque le tenemos que sacar fotocopia a todos los billetes, relacionar todos los seriales, se tienen que hacer ciertos documentos y la tasa de cambio que yo voy a recibir es mucho más bajita que la normal. Pero ¿qué sucede? Digamos, listo, yo hago toda esa carpintería para aprovechar el negocio y recibir el dinero en efectivo, pero yo no tengo cómo certificarle a alguna entidad de control, como es el caso de la DIAN, de dónde sacó mi cliente ese dinero. Voy a haberlo sacado de un negocio ilícito y ahí voy a tener yo problemas, ya no tanto a nivel cambiario, pues por supuesto cambiario, pero también otro tipo pues como ya de situaciones más delicadas, ya pues directamente, ¿cómo es que se dice? Problemas con la ley. Bueno, se me pasa, pues, pero ya ustedes entienden, pues, qué tipo de inconvenientes podemos tener. Entonces, aunque se pueden, no es muy recomendable porque uno no tiene cómo garantizarle a la entidad controlada de control que mi cliente de dónde sacó sus recursos. Entonces, es mejor
pues, no optar por ella, a menos que sea un cliente de mucha confianza. Y en cuanto a la importación de bienes, los residentes deberán canalizar a través del mercado cambiario los pagos para cancelar el valor de sus importaciones y para efecto, pues obviamente tienen que diligenciar pues como los formatos de acuerdo a cómo yo vaya a recibir el dinero, ¿cierto? Y en cuanto a las cuentas de compensación, pues obviamente yo hago el pago al exterior a través de mi cuenta de compensación y el simple formulario pues del giro al exterior pues ya indica que es un pago de una importación. ¿Listo? Bueno. Entonces ya ahí tenemos claro pues como los conceptos que obviamente queremos hacer cuando exportamos, cuando importamos al momento de recibir o enviar las divisas. Entonces, ¿qué es canalizar? Amarrado pues como a esta información y que realizar operaciones de cambio a través de intermediarios autorizados del mercado cambiario o cuentas de compensación. En otras palabras, es el proceso de hacer que las divisas circulen legalmente y bajo el control del Banco de la República. Es decir, ¿qué es canalizar? Es que yo garantice ante el Banco de la República y ante la DIAN que yo voy a recibir los pagos de mi exportación o voy a hacer los pagos de mi importación a través de los canales que estipule la ley, que en este caso es un intermediario del mercado cambiario, es decir, que yo voy a utilizar unos medios de pago autorizados para tal fin, ¿cierto? Yo no puedo recibir, ya sabemos que un pago de una exportación a través de MoneyGram o de estas casas de cambio, o que llegó una tía y me va a dar pesos en la empresa que para pagar una exportación, pues obviamente eso tampoco se puede. Y de igual manera al exterior, y aquí es muy importante, así sean montos pequeños, yo tengo que validar cuál es el medio de pago que más se ajusta a mi unidad de negocio para poder cumplir con la normatividad. Vuelvo y reitero, he visto que muchas empresas que llegan a asesoría, ya sea de importación o exportación, están recibiendo el dinero o están haciendo giros al exterior de cualquier manera, porque creen que por ser montos pequeños no van a tener problemas. Entonces es muy importante esta partecita de mirar, bueno, si yo voy a tener mi estructura de negocio de envío solamente por courier, por ejemplo, por mi estructura, tener claro qué medio de pago voy a utilizar. De igual manera, para importaciones, obviamente, pues como para hacer las importaciones, ¿cierto? Entonces, los residentes deberán canalizar a través del mercado cambiario los pagos para cancelar el valor de sus importaciones y para recibir las divisas provenientes de sus exportaciones. Qué pena que me vuelva tan cantaletosa, pero es así. Es importante tener claro los medios de pago para yo poder no tener problema con mis importaciones y con mis exportaciones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Profe, no, todo súper bien. Perfecto, listo. Entonces ahí ya vemos como uno de los primeros términos de régimen cambiario, que es la canalización, ¿cierto? Entonces ya vamos a mirar los medios de pago como más comunes en el caso de las exportaciones. Está una que es el pago de exportación en moneda legal colombiana, es decir, que yo puedo recibir pesos, pero vuelvo y reitero, no es que yo esté en mi local o en mi empresa, tenga la mercancía lista y llegue mi cliente con la plata en pesos en efectivo, no se puede. Para esto es muy importante que mi cliente tenga aperturada acá una cuenta, ya sea corriente o de ahorros, en un banco comercial de acá, y que desde esa cuenta que la aperturó, con la razón social, pues de él, obviamente, de ahí me hago una transferencia bancaria en pesos a mi cuenta. No se puede que me consignó, así en efectivo, pues como por taquilla, como se dice, sino que tiene que ser a través de una transferencia bancaria. Es decir, yo recibo mis pesos, pero cuando yo los recibo, yo no me puedo quedar callado ante mi banco comercial. Yo debo indicarle a mi banco comercial dentro de los siguientes 5 días hábiles después de que la plata me llegó a mi cuenta, informarle a mi banco comercial que ese pago corresponde al pago de una exportación en este caso, y debo indicar que es un reintegro en pesos, entonces debo indicar el numeral 1060. Yo ya le informo a mi banco comercial
a través pues como del formulario y la cartica, que ese dinero corresponde a un pago de exportación y así ya me queda correctamente canalizada este pago. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Yo sí puedo recibir, pero tiene que ser que mi cliente tenga ya aperturada una cuenta, indico, o de ahorros o corriente acá en Colombia y que de esa cuenta me haga una transferencia. ¿Listo? No es que Pepito pues me mandó un señor y me hizo una transferencia, un pago o una que ya no se puede. Listo, para que lo tengamos muy presente, que se puede, pero debemos hacer. ¿Cómo? Creí que habían hablado. Bueno, ya tenemos también la opción de pago de exportación a través de tarjeta de crédito internacional. Se está rebotando la información mía, como mi uso. Bueno. El pago de exportación de bienes con tarjeta de crédito, pues obviamente se reguló ya después como de ver que ya se maneja tanto el e-commerce o el comercio electrónico. Pues en lo particular, pues obviamente el hecho de uno recibir pagos de exportación con tarjeta de crédito, sobre todo cuando manejamos e-commerce, ya sea propio o a través de un tercero, pues obviamente nos va a facilitar las ventas, ¿cierto? Porque obviamente uno ingresa el cliente del exterior ingresa pues como a la plataforma y ya puede hacer el pago directamente a través de PayPal o alguna de estas empresas que se especializan pues como en este soporte. Entonces yo ya puedo recibir mis pagos de exportación a través de tarjeta de crédito internacional, ¿cierto? Entonces es un beneficio porque nos agiliza pues como todo el proceso, porque pues no tiene sentido si yo voy a manejar e-commerce y decirle al cliente que tiene que hacer transferencia, pues obviamente no va a ser como viable ni práctico, ¿cierto? Esto obviamente los pagos de exportaciones de bienes con tarjeta de crédito puede ser si yo manejo un e-commerce o si yo manejo pues como una exportación tradicional, no hay problema, pues no afecta pues como el monto. Pero ¿qué sucede? Aunque normalmente cuando recibimos el pago con tarjeta de crédito internacional, normalmente ese dinero se nos abona automáticamente a nuestra cuenta en pesos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, nosotros no tenemos que hacer nada ante nuestro banco comercial, es decir, nosotros no tenemos que informarle nada a nuestro banco comercial para que él informe algo al Banco de la República o a la DIAN. Sin embargo, acá es muy importante tener presente que debemos estar muy organizados, porque como no estamos informando que esos poquitos o mucho que estamos recibiendo a través de tarjeta de crédito, no estamos informando al banco que corresponden a pago de exportaciones, entonces es muy importante que al interior de la empresa seamos muy organizados, es decir, tomar el extracto y señalar este pago corresponde a qué, a esta exportación, entonces ahí adjuntar todos los documentos soportes de esa exportación. Yo sugiero que digamos archivar dentro de los documentos el voucher que nos suministra el cliente al momento de pagar, para tenerlo como soporte y como les digo, uno tener su extracto y señalar ese valor que se me convirtió en pesos corresponde al pago de la factura número tal o del DEX número tal, ¿cierto? Dependiendo pues como de la modalidad de exportación que yo utilice. Y en caso que muchas veces se utiliza que digamos yo no tengo forma de pago en mi página web, de pronto entonces yo le mando como un link de pago, entonces es importante tener soporte de ese link y posteriormente pues el soporte de pago que me envía el cliente. ¿Para qué? Para que nos quede soportado y en caso que seamos requeridos de pronto por la DIAN por estar viendo que estamos recibiendo constantemente pagos del exterior, tengamos como soportarlo. Muy diferente es que llegue un funcionario de la DIAN a hacernos, digamos, una auditoría y todos enloquecidos sin saber a qué corresponde. Entonces, desde el principio se vuelve muy engorroso, pero sí es muy importante que tengamos esa información muy organizada. Y en caso que por algún motivo que pues creo que no se utiliza ya mucho, pues al menos con mis clientes normalmente ya les ingresa directamente en pesos. Cuando por alguna razón vamos a manejar pagos como por ejemplo con alguna plataforma y que la plata nos llegue a nosotros en dólares y que posteriormente la tengamos que negociar, entonces ahí sí tenemos que hacer todo el proceso de llegar, negociar las divisas
ante el banco comercial e indicar si ese pago de exportación corresponde a una exportación que ya se embarcó, es decir, numeral 1040, o un anticipo 1050. ¿Por qué? Porque ya dentro de los numerales cambiarios de exportación ya no tenemos el numeral como antes, que era pues como con pago con tarjeta de crédito, ¿cierto? Entonces ahí sí tenemos que hacer pues la negociación común y corriente ante el banco, entregar pues las instrucciones a qué numeral corresponde y tener soportado pues que es el pago de exportación por tarjeta de crédito. Como indico, pues ya normalmente la plata llega pues como en pesos a nuestra cuenta, ¿listo? Y cuando hagamos esto, pues como digamos, a una cuenta de compensación, pues ya obviamente uno también lo va a declarar en el, en el respectivo formulario, pues 10 que ya tiene otro nombre, que es un reintegro de exportación, ¿listo? Acá pues tenemos un dato importante que son los pagos anticipados al embarque. Los datos anticipados se pueden dar a través de tarjeta de crédito, como lo vimos, a través de pago pues en moneda legal colombiana o a través de transferencia bancaria, que es como una de las más utilizadas pues como el momento de exportaciones, de recibir pago de exportaciones formales, es decir, por puerto o aeropuerto. Cuando ya digamos, vamos a dar unos plazos a nuestros clientes, o puede ser que el cliente haya tenido algún tipo de dificultad, el reintegro de exportaciones, entonces vamos a tener como dos opciones. Un reintegro de exportaciones de bienes en un plazo igual o inferior a los 12 meses y otro reintegro de exportaciones en un plazo superior a los 12 meses. En ese caso, sí se utiliza el numeral cambiario 1043, porque obviamente es en un plazo superior a los 12 meses. Y de un mes a 12 meses, pues ya lo podríamos manejar con el numeral cambiario normal, que sería el 1040, es decir, que yo recibo el dinero ya después de haber hecho la exportación. ¿Listo? Como para que tengamos en cuenta. De pronto estos plazos tan largos de más de 12 meses puede ser dependiendo del tipo de negociación que se hizo, o de pronto porque mi cliente tuvo algún tipo de dificultad económica y se demoró pues como para hacerme el pago. Entonces es muy importante tener que, aunque sea posterior al embarque, no se coloca con 1040 cuando es superior a 12 meses. ¿Listo? Y acá pues un tema que es los proveedores de servicios de pago agregadores. Con mis clientes la verdad pues no lo hemos manejado. Sé que hay pues como unas empresas que se encargan de recibir los pagos del exterior y también de hacer los pagos al exterior con unas tarifas como un poco más asequibles o más competitivas que los bancos comerciales. No todos, pues hay que tener cuidado pues como con esas empresas para mirar cuál puede ser un proveedor con el cual yo pueda trabajar, que me dé unas tarifas competitivas y que yo no tenga problemas porque finalmente ellos van a trabajar de mi mano para poder que todo quede correctamente monetizado y legalizado. Con ellos obviamente no se maneja pues como los anticipos, ni de Expo ni de Impo, pero sí pueden ser pues como una opción para trabajar. Entonces aquí dice, si el entonces, ¿qué sucede? Si el pago de las exportaciones de bienes se realiza a través de una empresa de estas residentes, es decir, aquí en Colombia, las divisas para el pago de la exportación deberán ser canalizadas por el proveedor del servicio a través de los IMC, es decir, que esta empresa que yo contrate es la responsable de informar pues como todo esto ante el IMC, que posteriormente va a informar al Banco de la República y a la DIAN. Mientras que si este proveedor, es decir, es de otro país, el abono en la cuenta del exportador en moneda legal hará las veces de la declaración de cambio. Es decir, porque yo ahí voy a recibir el pago en mi cuenta directamente en pesos y en ese caso no voy a tener que hacer nada. Sin embargo, porque va a ser las veces de declaración de cambio, es decir, ese extracto donde me aparece el dinero va a ser las veces de declaración de cambio. Pero entonces por eso es muy importante tener la copia de ese extracto resaltado, cuál es el pago que yo recibí a través de mi proveedor para que les indico todo nos quede organizado, porque como ven, hay veces hay operaciones que nosotros no informamos ni al Banco de la República ni a la DIAN.
a través de nuestro banco comercial, pues que normalmente la figura que se maneja, pero sí es muy importante tener todos los soportes, obviamente no solo por nuestra organización y nuestra contabilidad, sino en caso por ser requeridos por la DIAN, tener todo organizado, porque muchas veces pueden ser montos pequeñitos y un mundo de facturas, ¿cierto, Jennifer? Entonces, Soy tiene que, testigo de eso. ella sí que maneja unos cerros, y donde ella no fuera tan organizada, seguro que se le sale de control. Entonces es muy importante que la fotocopia, que el paquete en el paquete en el paquete, pero esto es muy importante para que podamos tener todo muy organizado, sobre todo cuando no informamos al banco, ¿cierto? En cuanto al giro Profe, por directo, aquí tienen una pregunta. sí, cuéntame. Andrés nos pregunta que qué proceso se debe hacer para cambiar la cuenta bancaria para recibir las divisas. Mm, O sea, si ya es una empresa y va a empezar a recibir divisas del exterior, yo tengo entendido, pues ahí sí hay que validar, eso sí ya es como algo que se valida directamente con el banco comercial. Yo tengo entendido que si ya uno tiene la cuenta, ya uno indica que va a empezar a recibir pagos del exterior y entonces ya ellos le dan como un superusuario porque uno a través de la sucursal virtual normalmente en el superusuario puede pactar la tasa de compra y ya puede informar el numeral cambiario de la operación, cuando es solamente una operación. Pero ya cuando se van a manejar más operaciones, pues ya sí hay que llenar un formulario el cual se debe subir. Entonces es como más de hablar con el banco directamente e indicar, y ellos ya te dicen, bueno, si usted va a manejar pagos, va a recibir exportaciones, digamos, a través de transferencia bancaria, ellos te entregan pues como unos datos que le debes suministrar a tu cliente para que tu cliente en el exterior se los dé a su banco comercial para que te puedan transferir el dinero. Entonces, básicamente como hablar con, digamos, donde tienes tu cuenta y ellos ya te asignan ¿cómo es? Un asesor en moneda extranjera. Y ya ellos ya pues te organizan pues la cuenta para que no tengas problema. Listo. ¿Qué otra pregunta de pronto hay? Así está bien, profe. Listo. Como les venía contando, otra forma de recibir dinero pues, de exportaciones a través de giro directo o transferencia bancaria, que es lo que normalmente ahorita, se me perdió, tenía acá como un ejemplo. Pero ahorita lo miramos en monetización. Y en cuanto a la parte de exportación, también está pues como el manejo de la carta de crédito, que digamos, mi cliente pacta con su banco comercial, que el banco comercial de él sí o sí, independientemente de lo que le pase a mi cliente, va a responder por el pago de mi exportación, ¿cierto? Este es el medio de pago más seguro. Sin embargo, pues como es costoso y siempre tiene como ciertos requisitos, pues digamos de pronto no es el que más se usa, a menos que sean pues como ya grandes exportaciones o ya algún tipo, cuando ya se maneja un contrato de compraventa internacional y todo esto, podría ser pues obviamente de gran utilidad. En lo personal, pues como con mis clientes, no lo manejo mucho, solamente con un cliente que maneja alimentos para Ecuador es cuando lo he manejado. Entonces, como les indiqué, básicamente el comprador solicita la carta de crédito a su banco, el banco le emite pues como toda la información al exportador, pues al banco de acá de Colombia, y a su vez me emite pues como a mí la carta de crédito. Aquí pues hay que tener precaución de leer muy bien bajo qué condiciones está la carta de crédito. De manera general, lo que yo me acuerde, digamos, en la factura comercial, en la lista de empaque, en el certificado de origen y en todos los documentos, se debe mencionar el número de la carta de crédito, ¿cierto? Y de manera general, pues debemos tener presente cumplir con todos los requisitos que aparecen en la carta de crédito. Yo lo puse aquí, vamos a ver si me la deja. Es carta aquí tenía un modelo de carta de crédito. Vamos a ver si. Donde aparece pues como todos los requisitos y es importante cumplirlos con fechas de entrega, si es un embarque parcial, un embarque total, porque de lo contrario
o puede el banco de mi cliente decir que no me va a pagar por X o por algún tipo de incumplimiento, ¿cierto? O de pronto al momento que yo ya vaya a negociar esa carta de crédito con mi banco, se demore porque de pronto no cumplí con cierto requisito. Entonces aquí es muy importante, como les digo, es el pago más seguro. Sin embargo, yo tengo que cumplir pues como con todo lo que me exige para poder cumplir. Normalmente pues acá están como unas tarifas pues que yo había tomado pues como de manera general. ¿Cuánto vale pues más o menos aperturarla? Son más o menos $100. Si es confirmación, si pues digamos, dependiendo pues de las características de la carta de responsabilidad, va a tener unos costos. Entonces es importante pues como pueden ver, es para exportaciones pues muy grandes que justifique pues primero pues como el valor de la carta de crédito, ¿cierto? Y segundo pues como todos los documentos que se tienen que tener presentes para yo poder utilizar este medio de pago. ¿Listo? Entonces aquí vamos a mirar entonces cuáles son los numerales cambiarios vigentes al momento de para yo poder monetizar este dinero, ¿cierto? Porque independientemente cómo lo reciba, pues obviamente yo ya lo tengo que monetizar, es decir, cambiar de dólares a pesos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos pues el reintegro por exportación de café, dación de pago, dación en pago de exportación de bienes, el pago de exportación de bienes en moneda legal. Acá está pues la parte de reintegro por exportación de bienes, un plazo superior de 12 meses. Está el 1050 que es para anticipos de exportaciones diferentes a café. Acá que es esto pues que se debe tener en cuenta al momento que yo haga la monetización dependiendo como esté discriminado el término de negociación que utilice en la exportación, pues obviamente debo tener en cuenta pues, los gastos de exportación de bienes incluidos en la declaración de exportación definitiva y el reintegro de exportación de bienes pagadas con divisas a través del proveedor de servicio de pago agregador. Ustedes se acuerdan que dependiendo de si yo recibía en dólares o en pesos, yo tenía que ser responsable de informar a mi banco comercial de este tipo de pago de exportación. ¿Listo? Y vamos a mirar la parte de importaciones, que básicamente pues vendrían a ser como los mismos medios de pago. Pues obviamente yo ya lo voy a hacer al contrario, es decir, yo voy a, digamos, en el caso cuando sea moneda legal, pues obviamente yo ya tengo que solicitarle a mi banco que haga la transferencia pues del dinero, pues digamos en este caso, perdón, se me borró. Cuando yo voy a hacer el pago de importación de bienes en moneda local, pues obviamente también mi proveedor, pues obviamente tiene que tener aperturada una cuenta acá o de ahorros o corriente para yo poder hacer la misma figura, es decir, le transfiero pesos de mi cuenta a su cuenta a través de transferencia bancaria normal, como cuando uno se mete pues como a la sucursal virtual de nuestro banco y tengo que informar al banco que esto corresponde a un pago de una importación, ¿listo? Porque es importante, porque podría quedar como una transferencia cualquiera y no, debemos tener presente que es de pago de importación, pero sí o sí es muy importante, vuelvo y reitero, que el proveedor tenga una cuenta acá, pesos, ya sea ahorros o corriente para que lo podamos hacer. Vuelvo y reitero, no es que yo vaya con la plata y se la consigne por taquilla o algo, no se puede, listo. También para pago de importaciones se maneja también ya tarjeta de crédito o débito. Entonces aquí cómo se hace, pues de igual manera el cliente puede ser que yo compre a través de la página y pague normalmente pues como pago como por alguna plataforma de pago sin ningún problema porque como vuelvo y reitero, entonces ya yo soy la que tengo que guardar también los soportes de pago de esa importación. O si por el contrario mi cliente me manda, digamos, algún link de pago, pues también conservar ese link de pago que me envía el proveedor y de igual manera guardar el soporte al momento de hacer la transferencia al exterior. Listo, para que lo tengamos presente. Pues obviamente también funciona el giro directo o transferencia bancaria internacional para hacer los pagos. Y cuando sea con tarjeta de crédito, pues debo tener presente si va a ser anticipada o después del embarque para mirar en caso que yo reciba el dinero, en caso que yo haga el pago en divisas, ¿cierto? Pues obviamente cuando yo hago el pago con tarjeta de crédito, pues tengo que informar
si es anticipada o si es después del pago, listo, perdón, si es antes del embarque o después del embarque. Aquí es muy importante, cuando es importación, cuando es pago de importación anticipado, yo tengo que tener en cuenta estas situaciones. Pago de importaciones de bienes dentro entre 1 y 12 meses, entonces utilizo el numeral de cambio 2022, que es giro por importaciones de bienes ya embarcados en un plazo superior a un mes e inferior o igual a 12 meses, financiadas por proveedores u otros no residentes. Listo, para que lo tengamos presente. Y 2023 es giro por importación de bienes ya embarcados en un plazo superior a un mes e inferior o igual a 12 meses, pero aquí ya es cuando van a ser financiadas por intermediarios del mercado cambiario, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos. Arriba es cuando, digamos, el proveedor simplemente me da un crédito, ¿cierto? Me da un plazo para pagar más extendido, ¿cierto? Eso es lo que se considera un crédito. Pero si yo ya voy a recibir, que creo que fue la pregunta que me hicieron ahora en WhatsApp, era que como es un giro financiado por intermediarios del mercado cambiario, debe ser con este numeral, ¿cierto? Dependiendo de los plazos. Y para pago de importaciones en un plazo superior a 12 meses, entonces yo utilizo el numeral cambiario 2024, que es giro por importación de bienes ya embarcadas en un plazo superior a los 12 meses financiados por el proveedor, ¿cierto? Entonces, vuelvo y reitero, es porque de pronto por el tipo de producto o llegamos a un acuerdo, entonces el proveedor es el que me va a dar ese plazo, ¿listo? Y el numeral cambiario 2025 es giro por importación de bienes ya embarcadas en un plazo superior a los 12 meses, ¿cierto? Financiadas por los intermediarios del mercado cambiario, es decir, puede ser que mi banco comercial me preste el dinero para yo poder hacer estos pagos, ¿listo? Cuando son después del embarque. Y lo mismo funciona, pues, que tenemos un proveedor de servicios de pago agregadores. Cuando el pago de importación de bienes se realiza a través de un proveedor de servicios de pago agregadores residente, las divisas para el pago a la importación deberán ser canalizados por el proveedor a través del IMC, ¿cierto? Entonces, yo supuestamente no me encargo, pues, de nada, pues, obviamente tengo que tener dispuesta la documentación para que ellos puedan hacer la presentación, porque no se puede pagos anticipados, es decir, si a mí yo a utilizar un proveedor de servicios de pago agregadores, es porque ya se hizo la importación, entonces yo ya debo contar con el documento aduanero, ya sea la factura comercial o la declaración de importación. Y si el pago de importación se lleva a cabo a través de un proveedor de servicios de pago agregador no residente, entonces ahí yo sí soy la persona que tengo que informar de este pago. Entonces yo ya debo tener los soportes, ya sea, vuelvo y reitero, el documento aduanero, ya sea la factura comercial o la declaración de importación, para que ya quede cerrada la operación. Porque digamos, cuando uno hace una importación o una exportación, esas operaciones se cierran, es cuando yo ya cierro cambiariamente la operación, porque es muy importante. Y aquí llega el tema, pues, como más adelante, que vamos a ver de la legalización. ¿Listo? Entonces, aquí como para recordar los numerales cambiarios para importación, entonces tenemos el 2015, que es giro por importación de bienes ya embarcadas, el 2017, que es para pago anticipado de futuras importaciones, el 2060, que es para pago de importaciones en moneda legal, el 2022, que es ya, digamos que lo habíamos visto dependiendo de los plazos que tengamos, se utiliza uno de esos numerales, entonces aquí hay que tener precaución porque tiene ya como unos meses dependiendo de la negociación, entonces es importante hacerlo correctamente. Y aquí tenemos también la importación de bienes pagadas con divisas a través de proveedor de servicios de pago agregadores. Estos servicios, proveedores de servicios agregadores básicamente son como oficinas, vuelvo y reitero, que nos hacen el pago de la importación o nos reciben el dinero porque manejan, pues, digamos, unas tarifas más competitivas que un banco comercial. Sin embargo, hay que tener precaución, pues, de asesorarnos muy bien al momento de utilizar estos proveedores para que no vamos a tener ninguna dificultad. Listo. ¿Alguna duda con este tema?
Profe, sí, nos tienen varias preguntas. Sí. La primera es, cuando una persona natural maneja una cuenta de PayPal, ¿cómo se legalizan pesos? O ante la DIAN o Banco de la República, ¿cómo se reporta? Y la otra es, ¿cómo se establece el numeral cambiario en la exportación? ¿Con la fecha de la guía o la fecha de la factura? ¿Y cómo se sabe si es un anticipo? Bueno, en cuanto a PayPal, es persona natural, pero ¿por qué recibe por PayPal? ¿Porque tiene algún negocio o es exportador o importador como persona natural? No, yo creo que están haciendo como pagos por PayPal, por prestación de servicios, dice la chica. Ah, por prestación de servicios. Como te indicaba, eh, cuando uno tiene, realiza servicios, presta servicios en el exterior, usted puede recibir por donde quiera el dinero. Entonces, digamos, usted sigue recibiendo su dinero por PayPal sin ningún problema. Lo que yo sí sugiero es que tenga pues como soportado como toda su información, digamos, en caso que sea requerida, pero no tendría ningún problema porque no es de obligatoria canalización. Entonces lo puede seguir manejando pues normal, no pasa nada. Siempre y cuando sea exportación de servicios, listo. Y la otra pregunta era, La otra pregunta es, ¿cómo se establece el numeral cambiario en la exportación? ¿Con la fecha de la guía o con la fecha de la factura para saber si es un anticipo o no? bueno, entonces aquí digamos, si yo hoy estamos a 8 de mayo, yo recibo $1,000 y yo hago la exportación el lunes, que es 12 de mayo. Entonces, si yo hoy recibí, digamos, hoy yo recibo $1,000 por un pago de una exportación que yo no he hecho, que la voy a hacer, digamos, este lunes, entonces ahí se considera que es un pago anticipado de exportación, porque no la he realizado. ¿Listo? Y ya digamos, ahí sería entonces el numeral 1050, ¿cierto? Porque es un pago anticipado de exportación. Y si yo ya hice la exportación, entonces normalmente se utiliza en un término hasta 12 meses, es decir, si yo hago la exportación y digamos, por el tipo de producto, el tipo de negociación, yo le voy a dar hasta 12 meses a mi cliente para que me pague, entonces utilizo el numeral 1040, ¿cierto? Porque yo ya hice la exportación y yo ya tengo, perdón, digamos, yo hago la exportación y no recibo ningún pago, ¿cierto? Ya cuando el cliente me pague, si yo recibo el dinero dentro de los 12 meses siguientes a la exportación, ahí es numeral 1040, ¿cierto? Porque es hasta 12 meses. Pero si yo recibo el dinero después del plazo de 12 meses, ahí sí se utiliza el numeral 1043. ¿Ahí con base en cuál? Con la factura comercial o con la fecha de la declaración de importación, dependiente esto depende de cuál documento aduanero va a ser el que yo voy a utilizar. Si yo voy a hacer envíos por courier que no necesito DEX, entonces mi documento aduanero sería la factura comercial. Y si yo hago la exportación, pues obviamente sería con base en la fecha del DEX, ya tomo ese tiempo. Normalmente, pues, es hasta 12 meses, sería 1040, entonces al momento de yo recibir ese dinero, declaro con numeral 1040. Y si se fue más de 12 meses, entonces de ahí yo tomo el 1043. ¿Sí te quedó claro? Profe, tenemos una pregunta de un anticipo. Sí. Dice, cuando se recibe un anticipo por una exportación, el banco bloquea la cuenta. ¿Con qué documentos soporte se puede soportar este anticipo? ¿El banco qué? Bloquea la cuenta con un anticipo. El ¿Eso es banco, posible? el banco bloquea la cuenta. Sí. O sea, recibió el anticipo por exportación. Y el banco bloqueó la cuenta. ¿Y ¿Con qué por qué la? documentos soportes se puede soportar este dicho anticipo, aparte del contrato de la venta? No me queda claro lo del bloqueo de la cuenta, pero digamos, si yo recibo un anticipo, ¿cierto? Entonces yo, el momento como es un anticipo, como yo no tengo documentos, entonces yo lo que hago es, recibo mi plata,
Al momento de monetizarla, que es lo que vamos a ver ahorita, yo declaro con numeral 1050 porque yo no he recibido, yo no he hecho la exportación, ¿cierto? Y ahí ya uno simplemente hace el formato pues en la sucursal, porque hay dos opciones por sucursal, o digamos hay veces que los bancos admiten todavía el formulario, pues que ya no hay declaración de cambio, sino que tiene otro nombre, donde uno coloca pues el valor que recibió, el numeral 1050, y ya uno, si me da la opción de hacer esa monetización con formulario, entonces yo abajo coloco, puede ser una orden de compra, una proforma, listo, con eso soporto que recibí ese anticipo, y normalmente uno puede colocar una fecha estimada de despacho, si uno tiene una fecha pues como estimada, que no importa pues si uno no la cumple. Pero uno, digamos, normalmente cuando uno recibe un pago anticipado de exportación, normalmente tiene o una orden de compra o tiene de pronto una proforma. Y si no tiene nada, pues no pasa nada, entre comillas. Lo importante es hacer la legalización cuando yo ya haga la exportación correspondiente a ese dinero que recibí. Profe, porque la persona que hace la pregunta dice que la suma fue muy alta, entonces por eso fue bloqueada la cuenta. Ah, ya le entiendo. O sea, fue bloqueada, digamos, manejaba muy poquita plata y de un momento a otro recibió mucha plata, entonces se la bloquearon como por seguridad, como para validar por qué estaba recibiendo ese dinero. Debe ser, profe, debe ser porque si tenía cuenta normal y recibió un dinero bastante, de una bloquean, pero es por seguridad. Ah, sí, entonces en ese caso, sí tienes que hablar con tu banco comercial y mostrar lo que tengas de esa negociación. Como te digo, si tienes una orden de compra, una factura pro forma, correos electrónicos, datos legales del cliente, digamos, en equivalente pues al país de destino, un RUT, Cámara de Comercio, pues esos documentos legales equivalentes del país de destino que te soporten esa negociación. De pronto muchas empresas no usan factura pro forma, de pronto son muy informales, pero de pronto sí debes tener correos electrónicos, mensajes por celular, o sea, todo lo que soporte de por qué recibiste ese dinero. Porque como en esto, no solo en el caso de ella, sino en todo, uno tiene que tener todo muy bien soportado para cualquier cosa o evento que pueda pasar. En el caso de esta empresa que de pronto le bloquearon la cuenta porque era mucho dinero y tiene que soportar, entonces debe haber una factura pro forma, una orden de compra, o muchas veces hay contrato de compra-venta internacional, que sería lo ideal, pues porque si es un monto muy grande, pues sería como lo ideal, o si no, pues ya las comunicaciones que puedas tener con tu cliente. Organizar una carpetica con todo para que comunicaciones de cualquier tipo por WhatsApp, todo sirve pues como para que tengas todo soportado. ¿Sí te queda claro? Profe, ¿y cuánto se demora más o menos que desbloqueen la cuenta después de llevar todos los documentos? Ay, sí, no sé, nunca me ha... Alexa, hola, ¿cómo estás? Hola. Eh, bueno, hay algo de lo siguiente, a mí ya me pasó un caso similar con un cliente. Eh, lo que pasa es que está pasando un fenómeno en este momento a nivel cambiario y es por el tema de las monedas virtuales. En Colombia, como no está Ah, regularizado, entonces están haciendo los bloqueos de cuenta. Nosotros lo que hicimos fue que con el banco realizamos pues el proceso, dijimos que era un anticipo, porque es una contratación, una licitación que se hizo a un año. Entonces, obviamente, pues los montos son muy altos, pero igual nosotros necesitamos para poder operar eh, parte de este dinero. claro. Lo que se hace es que nosotros, pues, con el tema ahora de la facturación electrónica, ya, pues, sabes que molesta mucho con el tema de las proformas. Lo que hicimos es que nosotros teníamos, obviamente, el tema de un contrato por la licitación y una orden, pues, de compra. Con eso sustentamos ante el banco. Ellos empezaron a hacer su debido proceso y lo que hicimos fue que, pues, en mutuo acuerdo, que nos fueran desbloqueando por partes, porque obviamente un banco no maneja ciertas cantidades de dinero. Por ejemplo, eh, el BBVA en este caso, una sucursal financiera no maneja más de 1.000 millones de pesos en un día. Entonces es algo muy complejo. Es por Ya. eso que pueden haberle hecho el tema del bloqueo. Entonces es simplemente uno llegar a un acuerdo, obviamente, con el banco para que ellos puedan hacer todo el tema del desbloqueo De y justificar pues, verificación. todo el tema
que es por parte de una exportación y que no es tema, digámoslo así, con el pago de monedas virtuales, Ah, que sí, es lo porque que eso está todavía pasando no hoy en está. día. Sí, porque No eso está todavía no regularizado en está Colombia. regulado, no está regularizado en Colombia. Ah, bueno, muchas gracias por tu aporte, porque la verdad, a mí nunca pues me ha pasado ese tipo de situaciones. Sí, lo del deber ser, pues sí, obviamente ir al banco y llevar los soportes, pero mira lo que dice el compañero, que él ya le pasó, entonces es ya mirar y negociar. ¿Y cuánto se demoró para que te desbloquearan la plata, te empezaran a desbloquear? Se demoraron como 3 días, Ah, pero bueno. simplemente pues como por procesos internos del banco. Ah, perfecto, listo. Muchísimas gracias por tu aporte. Ya con eso espero que te haya quedado clara la... Igual, pues, sí. A ver, mira aquí. Bueno, yo me extendí mucho, vamos a resumir. Bueno, monetizar entonces, ya quedamos claro pues como qué medios de pago puedo utilizar para importar y para exportar, y ya vamos a mirar de manera general qué es monetizar, no les va a demorar mucho porque ya sé pues que están cansados y con este frío. Muchas gracias antes por estar acá. Entonces, monetizar es convertir las divisas obtenidas por exportación o por importación a pesos, perdón, eh, voy a hablar de exportación para no enredarlos. Vamos a hablar, digamos, monetizar es cuando yo convierto las divisas en pesos colombianos o por el contrario, tomo pesos colombianos y las convierto en unas divisas para pagar al exterior. Simplemente pues es como la conversión, ¿cierto? Para eso, yo debo utilizar, que ya no se llama declaración de cambio, sino normalmente lo llaman pues datos mínimos de operación de cambio y cada banco comercial tiene pues como su formato o normalmente también ya se puede hacer a través de la sucursal virtual de nuestro banco, donde uno compra o vende las divisas dependiendo del caso y ya ahí informa por qué estoy haciendo ese pago, si es por importación, por exportación, si es anticipada, en fin, dependiendo pues de lo que acabamos de ver, ya escogemos el numeral y colocamos el monto e indicamos el documento aduanero cuando es posterior a la venta o a la compra, ¿cierto? Porque si es anticipado, pues obviamente no tengo pues como ningún documento, ningún documento aduanero, ¿cierto? Y ya cuando digamos yo utilizar las plataformas para hacer este tipo de negociaciones, si tengo más de una operación, en ese caso debo llenar este formulario que se llama datos mínimos de operación de cambio, porque ahí yo puedo relacionar varias operaciones y subirlo a la plataforma. O en muchos casos, pues a mí todavía me lo permiten, porque yo se lo manejo a varios clientes, pues obviamente ellos no me van a dar acceso a las sucursales virtuales, entonces yo todavía mando el correo normal y todavía pues me funciona, donde uno coloca el nombre de la empresa, el NID, el valor pues que va a transferir y ya envía pues como el formulario, listo. El documento aduanero entonces que yo necesito cuando yo ya hice la exportación o por el contrario yo ya recibí mi compra, entonces yo puedo utilizar documento aduanero ya sea la factura comercial, cuando normalmente hago envíos al exterior por courier o por el contrario hago compras por courier que se consideren importación o exportación donde no requiero un agente de aduana ni necesito DEX, entonces puedo utilizar la factura comercial. O si ya es una exportación por puerto a aeropuerto, pues como lo que se dice una exportación tradicional, entonces el documento aduanero va a ser el DEX, que es el documento de exportación. Y por el contrario, ya si es una importación por puerto a aeropuerto, entonces ya lo hago, el documento aduanero que me va a soportar la operación va a ser la declaración de importación, listo. Entonces, digamos, un ejemplo de una transferencia bancaria, pues yo le paso las instrucciones pues a mi cliente para que él a su vez se le entregue a su banco comercial, él me manda un mensaje SWIFT donde aparece toda la información, yo ya procedo a negociar las divisas, bajo estos dos esquemas que les indiqué, puede ser que yo ingrese a la sucursal virtual de mi banco, allí pacte la tasa de cambio, ya ingreso si es importación, si es exportación, escojo el numeral e informo, si lo tengo en su momento, el documento aduanero, ¿cierto? Para que lo tengamos presente. Puede ser que yo haya hecho la exportación
porque puede suceder, para que lo tengamos muy en cuenta al momento de hacer legalizaciones, digamos, puede ser que yo pacte la tasa, que sea una exportación que yo ya realicé, digamos, la realicé antier, pero como la hice por puerto, todavía pues no tengo el TEX, y en este momento yo recibo la plata, pues yo lo coloco como 1040 porque ya la exportación salió de mi empresa, ¿cierto? Sin embargo, queda sin documento aduanero. Eso puede pasar, entonces queda con numeral 1040 porque fue una exportación que yo ya realicé. Pero como todavía no tengo el documento aduanero, porque fue una exportación, digamos, que hice por puerta, y sabemos que cuando hacemos una exportación, pues inmediatamente no vamos a tener, digamos, el DEX. Entonces queda 1040, pero esa operación me queda viva. Es decir, inmediatamente yo tenga el DEX, debo hacer la legalización, que ya vamos a hablar de los tiempos estipulables. Entonces es importante tener presente esta información al momento de hacer la exportación para poder cerrar la operación. ¿Listo? Entonces, a grandes rasgos, monetizar es cuando yo cambio pesos a dólares o a cualquier otra moneda para enviar al exterior, o por el contrario, recibo dólares, que es como lo normal, y la voy a convertir de dólares a pesos. Entonces debo pactar una tasa con mi banco comercial. Normalmente, cuando se hacen transferencias bancarias, listo, pues como el medio de pago como más común para hacerlo. O a menos que reciba pagos por exportación a través de tarjeta de crédito internacional y me lleguen dólares, entonces tenga que hacer esta monetización, listo. Y legalizar es cuando yo recibo un pago anticipado, ya sea total o parcial, por una exportación. Yo, cuando haga esa exportación, debo informarle a la DIAN y al Banco de la República, a través de mi banco comercial, que ese dinero que yo recibí anticipado, yo ya hice la exportación a través de un documento que se llama, por acá lo tengo, pues ahorita les digo cómo se llama y se los muestro. Y a través de ese documento, normalmente ya cada banco comercial tiene su documento para informar esto. Es muy importante que nos quede legalizada la operación. Y en el caso pues de la importación, pues de igual manera, si yo ya recibí, había hecho unos anticipos, porque pues sabemos que normalmente tenemos que pagar casi pues el 100% de la importación, entonces yo ya hice unos pagos anticipados de importación. Cuando yo ya tenga aquí la mercancía, ya sea con factura comercial o con DIM, con la declaración de importación, yo también debo decir, señores banco, a través de mi banco comercial, señores Banco República y DIAN, a través de, estoy informando que esta plata que yo hice, pagué anticipadamente al exterior, yo ya recibí mi mercancía, entonces la legalizo con la factura comercial o con la declaración de importación. Acá es muy importante, y sobre todo cuando son montos pequeños, que nos relajamos y después las sanciones son muy grandes, como vamos a ver más adelante, porque si nos queda cerrada la operación. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Si yo voy a legalizar pues con factura, pues no tengo problema, ¿cierto? Ya recibí el dinero, cuando emito la factura, hago el despacho, tengo hasta 30 días fecha factura, pues como para hacer la legalización, pero pues obviamente si yo tengo mi factura, pues dentro de la misma semana, pues es como lo lógico que yo haga esta legalización. Pero si por el contrario yo lo hago con el DEX, yo tengo hasta 30 días, fecha, ¿cuál fecha? La autorización de embarque, que está en la casilla 83, para hacer esta legalización. Es decir, yo ya le digo a mi banco comercial, tienen un formatico, yo lo diligencio. Pues, como les digo, yo aquí hablo de formato porque yo todavía se lo hago a los clientes a través de los correos electrónicos de los diferentes bancos, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Con la fecha de autorización del DEX, que está en la casilla 83, con el formato que me pasa el banco, yo indico ahí el número de la declaración de cambio, la fecha de la declaración de cambio, cuánto recibí y coloco obviamente el DEX, y coloco pues la fecha, coloco solamente el DEX y el valor, porque aquí leer esta fecha pues es simplemente para validar que yo sí esté dentro del tiempo estipulado, ¿cierto? Y si yo lo voy a legalizar con factura, simplemente coloco pues como el número de la facturita ahí, y puedo colocar pues como en el formulario exportación a través de courier, guía número tal, como para que tengamos todo organizadito y se sepa que se hizo con factura comercial porque se hizo por courier, porque suele suceder también, y es una falla muy grande, queda mal legalizada, que digamos yo llegué, hice la factura y legalicé esa exportación con factura,
que porque alguien dijo por allá que eso servía. Y resulta que esa exportación, la persona de pronto no sabía mucho de esto, y resulta que esa exportación generó DEX, entonces ya nos va a quedar mal legalizado porque estábamos legalizando con un documento que no era. Esto es en el caso pues de la legalización, que es muy importante. Y ya en el caso de la legalización de la importación, de igual manera, yo tengo hasta 30 días, según la fecha del levante, que está en la casilla 135, para hacer la legalización. Es decir, yo hice un pago anticipado de importación, entonces una vez que tenga pues ya la DIN, puedo, pues lo ideal es que cuando ya tenga la declaración de importación, pues como en esa misma semana, hacer esa legalización para no, pues de pronto que en el día a día se nos olvide y se nos pasen los 30 días. De igual manera, con factura comercial, pues también se puede hacer la legalización. ¿Listo? Entonces, para que tengamos muy presente este tema de la legalización, sin importar el monto, desde que yo haga una importación por courier o yo haga una exportación por courier, es muy importante este tema de la legalización. Y como vuelvo y reitero, muy importante, la forma y el medio de pago que yo vaya a utilizar, que sea acorde a esto que hemos visto. Y para legalizar, pues en cuentas de compensación, pues que eso hay un ratico adicional, las operaciones podrán registrarse si se cuenta con los documentos soportes dentro del mismo trimestre en que se recibió o se envió el dinero, o se transmite pues como en el trimestre siguiente que yo tenga pues como ya toda la documentación soporte. Listo. Para legalizar, entonces, normalmente los bancos manejan un formato que se llama aclaración o complemento de documentos, ¿cierto? Entonces, aquí les voy a mostrar uno, y las sanciones, pues las vamos a mirar como por encimita, porque ya me da pena, pues, como con ustedes, dejarlos acá tanto rato. Entonces, digamos, pues aquí, pues yo tomé de un banco, pues, que usan casi todos mis clientes. El formatico, cuando yo voy a hacer pagos de exportación, voy a recibir pagos de exportación o voy a hacer pagos de importación. Como les digo, ya no está la declaración de cambio 1, 2, 3, sino que ya cada banco maneja su formato con los datos mínimos, ¿cierto? Que tiene el nombre por acá. Entonces aquí yo, para que no se me haya dañado. Bueno, aquí. Entonces aquí está el tipo de solicitud, entonces miren que aquí ya está, ¿para qué es? Porque fue un formulario pues que ajustaron hace poco. Está aquí si es exportación, importación, pues que es el caso que nos compete a nosotros, y el tipo de operación, si es inicial, devolución o no aplica, ¿cierto? Entonces aquí ya uno empieza a ingresar los datos y ya esto le va sacando pues como la información para determinar pues si es anticipado, dependiendo qué tipo de formulario se va a utilizar, ¿cierto? Entonces este es como cuando yo voy a hacer el pago de importación o voy a hacer o lo voy a recibir. Y ya el formato de legalización, que como les indico, cada banco comercial también pues tiene su formatico, donde yo aquí indico cuál es el número de la declaración de cambio que voy a legalizar, y les digo, o sea, con que se lleven esto de la legalización, yo quedo contenta, y las formas de medios de pago, pues obviamente que sean acordes, sobre todo cuando son envíos pequeñitos, porque como una importación, una exportación pues tradicional, y todo esto de pronto uno está como más pendiente de todo este tema, pero cuando son envíos pequeños, ahí es donde se ven los grandes errores. Entonces aquí es una aclaración o complemento de documento aduanero, entonces aquí sí es declaración de cambio por importación, por exportación, deuda externa de importación o de exportación, que aquí le serviría a la chica que me preguntó ahora, no sé si esté por acá. Entonces aquí ya uno coloca el número de la declaración de cambio, el valor, coloca aquí todos los datos y miren que aquí coloca uno el numeral, dependiendo pues de lo que vimos, y el documento aduanero, que como les digo puede ser o la factura comercial, la declaración de importación o el DEX, ¿cierto? Y aquí pues me da la opción en caso que sean varios. Entonces, mire, y aquí en observaciones, pues yo ya puedo colocar. Yo siempre sugiero que cuando yo voy a hacer exportaciones por courier, pues como no generan DEX, yo que el documento aduanero es la factura, entonces sí sugiero que coloquemos aquí envío por courier con guía número tal, pues como para que tengamos todo mucho más organizadito, ¿listo? Como para que tengamos presente estos formaticos. Y ya el régimen sancionatorio está, pues ya habíamos visto bajo qué decreto lo regula, que sabemos que esto lo hace la DIAN, y las sanciones son en VT, que para el 2025 están 49.799 pesos colombianos, ¿cierto?
Entonces, de manera general, aunque esto es muy ladrilludito, pero digamos por no presentar dentro de la oportunidad legal la declaración de cambio o el documento que haga sus veces en los términos y condiciones señaladas por el régimen cambiario, por presentarla con datos equivocados o no exhibirla junto con sus soportes a la DIAN, digamos, cuando somos requeridos, por no conservarla junto con los demás documentos que le acreditan el monto, características y demás condiciones de la operación, así como el origen o el destino de la divisa, según el caso, o por no transmitir las declaraciones de cambio al Banco de la República en los términos y condiciones, la sanción va a ser de 1.244.000 por cada declaración, sin que el total pues de esa multa exceda pues como los 49 millones de pesos. Y no habrá infracción cambiaria cuando se trata de errores cuya aclaración, modificación o actualización de la declaración de cambio sea permitida en cualquier tiempo del régimen cambiario. Listo. Normalmente pues las declaraciones de cambio ya se permiten, uno las puede modificar casi que la mayoría de los datos, siempre y cuando pues a uno no lo haya requerido pues la DIAN, ¿cierto? Y obviamente si yo no canalizo, es decir, si yo no recibo el dinero a través de los canales establecidos, porque obviamente tiene que ser a través, pues según la normatividad del régimen cambiario, entonces me podrían tener una multa de hasta el 100% del monto dejado de canalizar. Por extinguir las obligaciones sujetas a obligatoria canalización, es decir, que yo la bajo del sistema y digo que ya es cartera perdida sin haber hecho pues como los respectivos trámites. Por canalizar a través del mercado cambiario un valor inferior o superior a los consignados en los documentos aduaneros. Va a ser la multa del 100% de la diferencia, pero esto es cuando yo no tengo un buen soporte de eso, porque puede pasar que yo hago una exportación y lleguen productos malos, pues obviamente el cliente no me va a pagar el 100% del documento que ya está en factura y en DEX. Sin embargo, si yo tengo todas las comunicaciones, pues no va a tener problema. Entonces, miren la importancia de uno siempre ser muy organizado, así sea que coloquen un memo, ya eso no se dice así, pero yo sigo diciendo así, de lo que pasó, fulanito de tal, pues como contar toda la historia, porque sabemos que de pronto hay gente que se va, viene a la empresa, entonces se pierde la comunicación. Entonces, cuando pase, inmediatamente hacer el soportico, anotar todo muy bien, para que si hay estas diferencias tengamos cómo soportarlo en caso de ser requeridos. El deber ser es que todo coincida, pero si hay una diferencia que tengamos cómo soportarla, pues no, ¿cómo le vamos a decir al cliente que sí o sí nos pague una cosa que le llegó mal? Y de igual manera, si nosotros compramos, hacemos una importación y también tuvimos problemas o mermas o algún problema, pues obviamente también vamos a pagar menos y lo debemos tener todo muy bien soportado. Entonces, en estos casos, aunque haya pues como sanción, pues obviamente de que tengamos todo bien soportado y bien organizado, pues obviamente no la vamos a tener. No que se vuelva pues como costumbre, ¿cierto? Porque ya eso se va a presentar para malos entendidos. Por no canalizar a través del mercado cambiario el valor real de la operación efectivamente realizada, se va a imponer también pues como el 100% del valor no canalizado. Por integrar el valor de la operación obligatoriamente canalizable a través del mercado cambiario por fuera del plazo general de reintegro señalado, que era lo que hablábamos, digamos, para las exportaciones de hasta 6 meses. Va a tener una multa de 1.991.000 por cada mes o fracción de mes de retardo, sin exceder los 19 millones. Entonces, mire que son cositas que de pronto uno se le puede olvidar fácilmente. Por canalizar a través del mercado cambiario como importación o exportación de bienes o como desembolsos o amortizaciones de financiaciones de estas, montos que no se deriven de las mencionadas que sean obligatorios, ¿cierto? Entonces es importante ese tema. Básicamente las sanciones son por canalizar pues indebidamente, por declarar pues que una cartera pues como que uno la baje automáticamente de nuestro sistema, que porque ya no nos la van a pagar así sin más ni más, sino que tiene que haber alguna cosa soportada, ¿cierto? Por no tener la documentación, digamos, si uno lo requiere la DIAN para que le muestren los soportes de unas declaraciones de cambio, pues ya no se llama declaración de cambio, ¿cierto? Pero igual es como lo que más conocemos en el momento. Entonces, mire que la sanción normalmente es del 100% si yo no la canalicé correctamente o este tipo de cosas que acabamos de ver.
Y la de la legalización, que es la más alta, pues, si yo recibí un pago anticipado de exportación y le hice la exportación y me quedé muy feliz y tranquila, y ya me gasté y me caté la plata, y no le informé al Banco de la República y a la DIAN que ese dinero que yo recibí anticipado, yo ya lo exporté, ya sea a través de una factura comercial o una declaración de exportación, la multa es de 9.958.000 por cada operación sin legalizar. Y de verdad que es la sanción y el error que yo estoy viendo más grave en las personas que llegan a mí, pues como para empezar el trabajo, digamos, de algún tipo de asesoría. Yo siempre, lo primero que me voy, independientemente de que sea un certificado original, lo que sea, siempre trato como de tocar este tema, que lo tengan organizado. Y si lo hice de manera extemporánea porque estuve en la charla con Alexandre, caí en la cuenta, tengo que pedir informe a la DIAN, perdón, a mi banco comercial de las operaciones de los últimos 5 años, porque pues obviamente ellos revisan, pues se supone que uno debe conservar la documentación por 5 años para mirar qué operaciones están sin legalizar. Entonces yo las legalizo, pero como ya las legalicé, es temporánea, la multa es de 1.244.975 por mes o fracción de mes, sin exceder los 4.900.000, ¿cierto? Entonces, obviamente, si yo tengo una operación del 2020, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues no me van a cobrar por mes porque pues sería una millonada. Entonces, si yo tengo una operación sin legalizar desde el 2020, pues me van a cobrar ¿cuánto? Pues si yo la hago extemporánea, pues me van a cobrar esto por cada operación y así pues ya va escalonando, ¿cierto? Entonces miren lo delicado que es. Y de igual manera, si yo hice un pago anticipado de importación y llegó la mercancía y yo muy feliz, la vendí, toda contenta porque me quedé sin inventario y no hice la legalización de ese anticipo, va a ser la misma sanción. Entonces miren que es un tema muy de legalización, porque mire que hay sanciones que de pronto uno sí está en riesgo, pero si uno está bien soportado, pues obviamente pues son cosas del día a día que de pronto pues yo recibo más o menos, normalmente es menos dinero, y si es más dinero que yo reciba, de pronto si fue por un error y el cliente necesita que le devuelva, pues obviamente eso es legal y se puede hacer, como les digo, siempre y cuando yo tenga todo soportado. O puede ser que yo haya recibido la plata, pero que yo la tenga que canalizar correctamente, es decir, recibí más de lo que exporté, pero puede ser que me esté pagando esta factura y que me esté dando el anticipo de una próxima exportación, podría pues como ser. Pero miren que, digamos, las otras operaciones uno de pronto las tiene más en el radar, porque bueno, listo, yo ya sé cómo hago pagos al exterior, cómo recibo los pagos, yo ya sé, pues ya digamos de digitación o algo que yo coloque un número mal o algo, listo. Pero la parte de la legalización es lo que uno más se olvida, porque digamos, yo de alguna manera moneticé, ¿cierto? Porque recibí la plata, entonces digo yo, bueno, yo lo hice supuestamente bien, pero cuando son esos anticipos, yo me quedo muy tranquilo y se me olvida cerrar la operación. Y hasta que no cierre, miren las sanciones tan graves que son. Entonces, lo que yo les sugiero es que le pregunten a su banco, le pidan el reporte a su banco comercial, es un informe en Excel para validar qué operaciones están sin legalizar y empiecen a hacer el trabajo. Bueno, ahí ya tengo que hacerlo. Muchas veces dentro de las empresas hacen un análisis, pues yo esa parte pues no la manejo muy bien, que se acogen a las sanciones desde que la DIAN les mandé un oficio donde dicen yo debo esto, entonces no me acuerdo cuánto es la reducción que los quedo debiendo. No me acuerdo cuánto es la reducción de la sanción, entonces muchas empresas se acogen a esto para evitar pues obviamente pagar el 100% de la sanción. Entonces aquí como resumiendo, ya pues como para marcharnos es, digamos, tener una selección del medio de pago, pues aquí un pequeño resumen, selecciona el medio de pago más seguro para ambas partes. Normalmente la carta de crédito pues obviamente es la más confiable, pero es la más costosa, y la transferencia bancaria, que es la que más se utiliza, pues es rápida, pero obviamente ya tiene que haber una confianza. Aquí pues ya cambia el panorama, digamos, si yo manejo todo, si soy exportador y manejo todo por e-commerce y todo por Google, pues se supone que lo más lógico es que yo maneje los pagos a través
de tarjeta de crédito para facilitar. Digamos, puede ser que yo tenga mi página web ya con mis pasarelas de pago, o puede ser que yo le mande el link a mi cliente, entonces sería lo más útil cuando yo manejo lo que se dice pues como paqueteo. Y de igual manera, si yo importo pequeñas cantidades, pues también obviamente lo puedo hacer con tarjeta de crédito internacional porque obviamente nos va a facilitar. Pero ya cuando es importación o exportación tradicional, pues lo que normalmente se utiliza es la transferencia bancaria, que como no tenemos conocimiento del cliente, pues sabemos que cuando vamos a importar tenemos que pagar normalmente, casi siempre el 100% de la mercancía antes de que nos la despachen. Y de igual manera, cuando nosotros vamos a enviar al exterior, se utiliza mucho la transferencia bancaria, pero también se puede decir que el 100% es anticipado, a menos que ya haya una relación comercial, entonces ya se les puede dar pues como un crédito, listo. Y no sé qué dudas tengan, pues esta charla espero que les haya servido. La idea era como aterrizar ciertos conceptos que de pronto en el día a día se nos olvidan, que tengamos claro y refresquemos cuáles son los medios de pago utilizados aquí en Colombia para importación y para exportación, las sanciones, que la más grave, pues como ven, es la legalización. Entonces los invito a que pidan ese informe a sus bancos, que tomen el valor y lo hagan, y hagan el análisis de cuántas, pues si están ok, o qué operaciones deben legalizar para que al menos las legalicen y la sanción pues de pronto no sea tan alta o no se lleven pues como una sorpresa. Y no sé de pronto qué otras preguntas puedan tener. Profe, hay una chica que nos pregunta lo siguiente. ¿Qué pasaría si un cliente nos realiza un pago de una sucursal diferente a nombre de la empresa que pidió la factura para hacer la exportación? O sea que si se facturó a nombre de Pepita Pérez, pero pagó otra persona, ¿eso se puede recibir normal y pago? Dentro de lo que yo sé, es que digamos, yo le voy a facturar a Pepita Pérez, pero me va a pagar otra empresa. Hasta donde yo tengo entendido, digamos, hay empresas en el exterior que tienen como oficinas en otros países, inclusive, en el caso pues Venezuela, que digamos uno exporta a Venezuela, pero como uno no puede recibir pagos de Venezuela, ellos tienen unas oficinas, digamos, en Estados Unidos, desde donde hacen los pagos. Entonces, en ese caso yo puedo recibir el pago, digamos, exporto a Venezuela, pero la empresa que me va a pagar está en Estados Unidos. Dentro de lo que yo sé, eso se puede hacer siempre y cuando mi cliente me mande el contrato que estipula que hay un contrato entre la empresa de Venezuela y la de Estados Unidos para hacer esos pagos. Porque se supone que el deber ser es, si yo le exporto a Pepito Pérez es el que me debe pagar. Pero si hay unas oficinas, pues hay empresas que son muy grandes y tienen sus empresas en otros países que se encargan de pagar y recibir las divisas y se encargan de hacerle los pagos, digamos, a sus proveedores. Y en ese caso, pues uno ya con el contrato ya queda soportado aquí con contratos, con correos o con lo que sea, pues que soporte ese vínculo entre ellos dos, como que esta empresa es la que me va a pagar para que nos quede todo debidamente soportado. Porque inclusive, pues ya digamos uno, bueno, ya en la parte exógena, ya uno tiene que colocar como la información de quién me está pagando, que debe aparecer en el mensaje SWIFT. Entonces eso es lo que yo tengo entendido, pues que sí debe haber como un contrato entre estas dos empresas que me van a pagar. Profe, la última pregunta. A menos que sea triangulación, que es una cosa diferente. Ok, la Es como última lo que pregunta. manejamos contigo, Jennifer, que es la triangulación, pues que es otra cosa diferente. Sí, Que ahí sí lo se veo. puede la triangulación, o sea, digamos, ya el tema de la triangulación es que yo estoy aquí en Colombia y mi cliente está en Estados Unidos. Digamos, es una empresa que está en Estados Unidos que se encarga de conseguirme clientes a nivel mundial. Entonces, yo le facturo a mi cliente que es de Estados Unidos, pero ¿a quién le va a despachar? A Pepita Pérez en Australia. Pepita Pérez no me va a pagar a mí. El que me va a pagar a mí es el cliente del exterior. Pues la empresa de Estados Unidos. Ya no sé si sea pues el tema de triangulación que se admite pues como en casi todos los países. No sé si sea eso. Profe, la última para culminar la reunión. Dice, cuando la mercancía se nacionaliza en zona franca, ¿se legaliza con el BIN o con la factura? ¿Con qué? Cuando la mercancía se nacionaliza en zona franca, Se nacionaliza en zona franca. ¿se legaliza con el BIN o con la factura?
No, por ejemplo, yo en este caso estoy haciendo una nacionalización en zona franca y como tú no teme desde el puerto de Buenaventura a zona franca, se supone que la gente de aduanas me hace todo el trámite de nacionalización en zona franca y me vas a pedir una declaración de importación. Entonces yo tengo que esperar que me den la declaración de importación para poder legalizar con la declaración de importación. Y ya tengo que mirar pues como la fecha de autorización para poder hacer una correcta legalización. Y también nos preguntan que si podemos compartir los formularios del banco y las diapositivas. Pero positiva lo pensaré. Vamos a ver qué decido. No, mentira, yo creo que sí. Y los formularios, pues, eso sí, pues eso es del banco, de ese banco. Entonces, sí, yo se los puedo compartir. Pues la persona, no sé si fue la persona puntual que me los pidió, que me escriba un correíto al WhatsApp y yo se los envío pues a él, o si todos lo necesitan, pues ya me dicen, no hay problema. Espero pues de verdad que les haya gustado la charla. Yo como siempre me extiendo, pero espero pues que les haya servido. Pues como ven, es algo muy básico, pero que de pronto en el día a día las personas que apenas están empezando no tienen conocimiento, ¿listo? Porque como saben, pues hay expertos en régimen cambiario, sobre todo ahora con las cuentas de compensación y la parte de la exógena. Yo manejo pues como muy por encimita, porque como les digo, yo manejo solamente una empresa con ese tema de cuentas. Alexa, no, mil gracias. Decirte independientemente no es lo poquito, sino lo valioso. Como yo te decía, yo soy un director de un agente de carga internacional y a los clientes hay que explicarles poquito. Ya no se trata del que más sepa. Yo siempre lo he dicho, nadie en negocios internacionales y en comercio exterior sabe las cosas. De hecho, yo en el día a día, yo aprendo de los tramitadores, de aduanas, uno aprende de quien menos espera. Sí, Y eso yo es sí te verdad. agradezco por esta charla. Yo voy a hablar contigo por mañana te marco. Yo te agradezco muchísimo. Gracias por explicarnos de una manera muy coquita. Yo digo que de los 18 años que llevo en comercio exterior y logística, eso es lo que me ha caracterizado en el medio. A la gente no se enreda. La gente entre más fácil entienda las cosas, tú sabes que uno la puede fidelizar y se vuelve más agradecida. Y eso fue lo que hice de hoy. Entonces, de verdad, te agradezco mucho a todos ustedes que también estuvieron presentes en la charla. Mil gracias. Listo, Wilson, muchísimas gracias por asistir, por esas palabras, y ya saben que por acá nos seguiremos viendo con otra charla. Ya en estos días les estaré preguntando a ver qué tema les interesa. Si hablamos otra vez de declaraciones de cambio, perdón, de declaraciones juramentadas, de certificados de origen o de qué otros temas. Igual por acá ya saben que a la hora en lo que les pueda ayudar. Y muchas gracias de verdad por haber asistido y haber sacado el ratito. Y tenerme paciencia porque siempre me extiendo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que sí. Muy